Muy buenas tardes a todos, hermosa comunidad. Hoy vamos a tener una charla muy interesante entre los patrones creacionales y es que dos de nuestros colegas nos van a presentar una, eh, una charla taller muy interesante sobre el patrón Singleton. Entonces, sin más preámbulos, Dolph, Alejandra, todo suyo el espacio, aquí están apoyándonos. Tengan todos un bienvenido y caluroso saludo, un saludo muy especial a quienes nos ven en diferido a través de nuestras redes sociales y de YouTube. Les recuerdo que este espacio es para todos, un proceso de aprendizaje bastante chévere y hoy traemos algo increíble que sé que nos va a gustar mucho a todos sobre el patrón Singleton en Flutter a cargo de Dolphin Capié, quien les habla, y mi compañera Alejandra Rodríguez, ¿cierto? ¿Qué es el patrón Singleton? Vamos a ver entonces qué es eso. Básicamente el patrón Singleton es un patrón creacional, ¿sí?, que nos permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia a la vez que proporciona un acceso global a dicha instancia. Yo sé que esto puede sonar un poco complejo, ¿cierto? ¿Qué es eso de crear una única instancia? ¿Qué es eso de proporcionar un punto de acceso global? Y para eso nuestra compañera Alejandra nos va a especificar cuáles son estos. Ok, entonces, ¿qué nos permite solucionar el singleton? Básicamente son dos cositas. La primera, garantiza que tengamos solamente una instancia de nuestra clase. Para esto, entonces, nosotros nos preguntamos por qué necesitaríamos como controlar cuántas instancias tiene una clase. Entonces, básicamente es porque nos permite controlar el acceso a recursos compartidos. Puede ser como, por ejemplo, una base de datos o algún archivo en particular. ¿Cómo funciona realmente esto? Básicamente, si tengo una clase y yo creo un objeto y luego quiero crear otro, básicamente ese segundo me va a devolver realmente lo que tenía en el primero. Para ser un poco más clara, entonces vamos a ver acá la imagen. Entonces tenemos este primer elemento que está abriendo la puerta y un segundo elemento que está dentro del circulito, ¿cierto? Entonces a través de cualquier puerta que nosotros ingresemos o queramos acceder, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, básicamente así es como funciona esto de tener una única instancia de nuestra clase. Hay que aclarar aquí que nosotros no podemos crear un singleton con un constructor normal de la clase, que más adelante en un ejemplo vamos a ver el por qué y cómo podemos solucionarlo. El segundo problema que nos soluciona el singleton es que nos da un punto de acceso global a esta instancia. Es decir, que nosotros podemos desde cualquier punto de nuestra aplicación poder acceder a esta instancia. Adicional a que no nos permite sobreescribirla y por esto no, pues es menos complejo para poder dañar la aplicación, por lo que no podemos sobreescribirla, entonces no dañamos como el resto de lugares donde se utiliza la instancia. Adicionalmente, nosotros fácilmente podríamos coger como el código que tenemos en la instancia y replicarlo en todas las partes donde lo necesitemos para que podamos acceder, digamos que a la misma información o a la misma instancia. Pero el singleton lo que nos proporciona es tener un solo código y a través de todos los accesos podamos obtener lo que hay dentro de esta instancia, ¿cierto? Vamos ahora a ver cómo podemos nosotros implementar un singleton. Vamos, para los que nos quieran ir siguiendo, podemos ingresar a un Dartpad y pueden seguir el código que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a hacer la implementación de un código de singleton facilito. Vamos a iniciar por crear una clase. Vamos a llamarla singleton. Y entonces esta clase, lo primero que nos dice singleton es que debe tener un constructor privado. Por eso vamos entonces a crear nuestro constructor privado como punto y guión bajo para indicarle que es privado y podemos ponerle cualquier nombre. En nuestro caso vamos a poner private constructor, ¿cierto? Aquí ya tenemos nuestro constructor privado. Ahora vamos a crear una propiedad estática que en nuestro caso debería retornar el mismo tipo de nuestra clase, que va a ser singleton
esta podría o no podría estar, y la vamos a llamar instancia. El otro punto que nos dice Singleton para que pueda cumplir es que debemos tener un método que sea estático al que podamos accederlo, que nos retorne el valor de nuestra instancia. Entonces, en este caso, vamos a llamarlo getInstance. Y este básicamente lo que va a hacer es primero asignarle un valor a instancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que verificar primero si instancia tiene un valor para que lo retorne, y si no, entonces le vamos a decir que nos retorne en nuestro constructor privado que hemos creado, ¿cierto? Que es este de aquí. Listo. Y luego le vamos a decir, si voy muy rápido, ahí me ayudan los moderadores. Y luego vamos a retornar entonces el valor de la instancia, que es nuestra propiedad que tenemos aquí para almacenar. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es evaluar si instancia tiene un valor o no, esto para la primera vez que vamos a instanciar, y si no lo tiene, le asigna el valor de la instancia, que será nuestro constructor privado. Y si lo tiene, pues retorna el que ya está, que igual sería el mismo. Ahora vamos a probar cómo nosotros vamos a asegurar que es la misma instancia. Entonces, aquí vamos a hacer una impresión. Esa impresión, ¿cuál va a ser? Va a ser de Singleton, y vamos a poder acceder al método de getInstance, ¿cierto? Y vamos a imprimir el hashcode. ¿Qué es el hashcode? Básicamente es un código identificador que se le da a esta instancia que estamos creando, donde está guardada en un espacio de memoria. Entonces, si nosotros damos aquí run para correr, vemos el identificador que tenemos aquí. Si nosotros aparentemente de esta manera estamos accediendo como a otra instancia o creando otra instancia de nuestra clase Singleton, pero como ya sabemos que él por debajo está haciendo toda esta lógica, identificamos que va a responder la misma instancia y podremos compararlo con el hashcode. Entonces, si nos damos cuenta, viene siendo el mismo hashcode para la primera impresión y para la segunda impresión. Entonces, de esta manera tenemos un código de implementación de Singleton facilito. Pero resulta que hay otras maneras diferentes de implementar un Singleton. Vamos a ver un ejemplo con una propiedad estática, ¿cierto? Entonces, vamos a crear nuestra clase, la vamos a llamar Singleton Static para poder identificarlo. Y paso 1, crear un constructor privado, ¿cierto? De Singleton Static, y creamos nuestro constructor privado. Constructor. Listo. Paso 2. Entonces tenemos nuestra propiedad estática. Déjenme, yo le doy acá espacio para poder ver mejor. Propiedad estática que va a ser de tipo Singleton Static. La vamos a llamar instancia, y esta nos va a devolver básicamente nuestro constructor privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En esta primera línea creamos nuestro constructor privado, y en esta segunda línea creamos una propiedad estática a la que podamos acceder, que va a tener el valor del constructor privado que ya hemos creado. Para hacer la comparación nuevamente, vamos entonces a realizar las impresiones. Vamos entonces a imprimir el valor de la instancia de Singleton Static. Singleton Static, y accedemos a través de instance y aquí al hashcode. Entonces, al hacer la impresión tenemos acá el identificador. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Sí, aquí aparentemente estamos accediendo a una nueva instancia, sin embargo, cuando nosotros hacemos la impresión, vemos que es exactamente la misma. Y por más impresiones que yo haga aquí o quiera acceder a una nueva instancia, siempre va a ser la misma, es decir, a la primera cuando nosotros instanciamos el Singleton Static. Hay otra forma, ¿cierto?
Entonces vamos a ver la que es singleton a través de un getter. Singleton, vamos a ponerle aquí getter. Y le doy más espacio aquí. Eso. Entonces, primer paso, nuevamente, constructor privado. Getter y private constructor. Aquí podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero pues para el ejercicio y para que identifiquemos mejor, vamos a ponerle private constructor. Luego, entonces, tenemos una propiedad estática, que en este caso va a ser privada, va a ser de tipo singleton getter, y la vamos a llamar instance. Esta a qué va a ser igual a nuestro constructor privado que hemos creado. En este caso nuestra propiedad es privada, entonces no podemos accederla directamente. ¿Cómo la vamos a acceder? La vamos a acceder a través de un getter. Entonces, palabra reservada static, y entonces utilizamos acá el tipo que nosotros queremos, que es de singleton getter, palabra reservada get, el nombre de nuestro get, que va a ser instance, y ¿a qué nos va a retornar? Nos va a retornar el valor de nuestra propiedad privada, que se llama instant, ¿cierto? Entonces aquí tenemos otra manera de implementar el singleton. Cumplimos con los pasos, ¿cierto? Constructor privado, tenemos nuestra propiedad en la que almacenamos el valor de la instancia y el método desde el cual retornamos el valor de la instancia, que es estático, que en este caso es un get. Vamos, bueno, acá le voy a poner un titulito para poder identificarlos. Este es singleton getter y vamos a hacer la impresión. En este caso sería singleton getter y accedemos a la instancia y al código identificador de la instancia. Aquí tenemos nuestro código y hacemos el mismo ejercicio. Vamos a aparentemente acceder a otra instancia, pero al final de cuentas vemos que accedemos exactamente a la misma. Esta de acá y esta de acá se parecen mucho, ¿cierto? Por cómo estamos accediendo. Pero resulta que en esta accedemos a través de una propiedad estática y en esta accedemos a través de un get que nos retorna el valor de una propiedad privada, ¿cierto? Entonces podemos ver que en esta normalmente, como es a través de un get y no accedemos directamente a la instancia, tenemos un poco más de control sobre el valor de nuestra instancia. Pero hay otra manera en la que podemos implementarla, que en este caso va a ser a través de un constructor factory. Entonces vamos a hacer el ejercicio, creamos nuestra clase, le vamos a poner singleton factory y seguimos los pasos. Constructor privado, singleton, vamos a ponerle factory y nuestro constructor privado. Ahora entonces tenemos igual, vamos a crear una propiedad estática de tipo singleton factory que va a ser privada, se llama instance, y que va a ser igual al valor de nuestro constructor privado. Y aquí entonces, ¿cómo vamos a retornarlo? Vamos a retornarlo a través de un factory. Entonces, vamos a escribir la palabra reservada factory, ponemos el nombre de nuestra clase y entonces creamos el cuerpo, ¿cierto? Aquí que vamos a retornar básicamente el valor de nuestra instancia. Y de esta manera tenemos otra manera de implementar el singleton. Vamos a hacer la prueba nuevamente, entonces tenemos print y esta, al ser un factory, podemos accederla como si fuera una instancia normal de la clase. Entonces nosotros escribimos singleton factory y podemos accederla de esta manera. Fíjense que ahí no nos da ningún tipo de error. Y accedemos al hash code, ¿cierto? Entonces tenemos el código identificador y si nosotros aparentemente accedemos a otra instancia, vamos a ver que es la misma, ¿cierto? Entonces de esta manera nosotros tenemos aquí 4 maneras diferentes de implementar el singleton.
El funcionamiento realmente vendría siendo el mismo, lo que cambia es la manera en la que lo construimos y pues ya pues depende de cada una de las personas cómo desea implementarlo. Listo, vale, entonces vamos a continuar entonces con nuestro compañero Dolph, quien nos va a contar más de Singleton. Ya si bien vimos un claro ejemplo de cómo realizar las implementaciones, hay que entender un poco mejor cuál es el funcionamiento de esto, para qué es que lo usamos, cuál es el propósito de usar un singleton. Y teníamos aquí la idea de una analogía en el mundo real, si bien la que encontramos normalmente en la documentación hace referencia a gobiernos, y las personas que de pronto siguen a la comunidad de Somos Aleteo desde hace mucho tiempo, se pueden dar cuenta de que no es la primera vez que mencionamos el patrón Singleton dentro de nuestra comunidad, ¿cierto? Dentro de nuestros ejercicios, que en aquella época hacíamos un ejemplo con el señor de la tienda y los tomates, por si de pronto alguien se acuerda, que decíamos que si bien tú vas a la tienda y en la tienda tú sabes que hay una cantidad de 10 tomates, ¿cierto? Vas a la tienda, compras 3 tomates y vuelves a la casa. ¿Cuántos tomates quedaron? Quedaron 7, ¿cierto? Porque trajiste 3. Resulta que si estás en la casa del vecino y quieres tomates, ¿cierto? Y vas a ir a la tienda, pues se supone, dentro del tema de la programación, que es bastante compleja, que irías a una tienda diferente donde hay otra cantidad de tomates, ¿cierto? Pero la realidad es que muchas veces queremos es ir a la misma tienda, acceder a la misma tienda y entender qué información hay allí. La información que hay allí es que ya solo quedan 7 tomates, por lo tanto es la información que puedo usar, ¿cierto? O por ejemplo, podemos pensar en el tema, imaginemos que estamos dentro de Antioquia, en la ciudad de Bello, y tenemos nuestro carro en el taller, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, bueno, tengo el carro averiado en mi casa y quiero llevarlo al taller. Entonces le digo al mecánico, hey, vení por mi carro y lo llevas al taller. Pero luego me voy hacia la ciudad de Medellín y estoy en el poblado y vuelvo a mencionar, hey, tengo que traer mi carro del taller, ¿cierto? Es como por lógica que tendría que ir al mismo taller en el que tengo mi carro, más no a otro taller diferente. Entonces son analogías del mundo real en el que utilizamos Singleton porque necesitamos acceder a al mismo canal en el cual estamos utilizando la misma información, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo donde podamos ver un uso potencial de este patrón. ¿Listos? Entonces, para eso vamos a utilizar staff.run. Últimamente la uso para las presentaciones, recuerden, por el hecho de que es una herramienta online en la cual ustedes, si no tienen instalados actualmente o no tienen una buena máquina para correr los proyectos, pueden hacerlo aquí de manera virtual y seguirnos, ¿cierto? Recuerden que la práctica es la que hace el maestro, entonces la idea es que practiquen con nosotros. Vamos a darle en Get Started y vamos a crear un proyecto de Flutter, ¿sí? Vamos a poner aquí el código más grande, aquí la pantallita, aquí vamos a ver el resultado. Miren que esta es la pantalla inicial, que es el contador. Y vamos a construir aquí nuestra aplicación, ¿cierto? Una aplicación no muy grande, pero que nos va a ayudar a entender mucho el funcionamiento del patrón single, ¿sí? Entonces aquí en el main lo que voy a hacer es que voy a eliminar la clase de myHomepage y voy a dejar solo la parte de MyApp, ¿sí? Solo la parte de MyApp, que es como la principal, como para la construcción. Y aquí en el lib voy a crear una carpeta, un directorio que se llame Pages. Y dentro vamos a crear el homepage.dart y voy a crear otro archivo que sea un cart page. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer?
voy a hacer una especie de carrito de compra, ¿sí? Vamos a hacer una especie de carrito de compra para utilizarlo. Suena muy complejo, pero realmente es muy sencillo, se van a dar cuenta de que sí. Y no duden en levantar la mano y preguntar en cualquier momento, que estamos a su total disposición, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el homepage? Vamos a agregar un stateless. Porque si uso así, eso, ahí está el stateless y le pongo homepage. ¿Sí? Pues me los ponía ahí por error, bueno, y le damos importar material y tenemos aquí nuestro homepage inicial. En el return vamos a tener un scaffold, ¿cierto? Vamos a tener una pantalla, un scaffold. Vamos a hacerla muy sencilla, ya van a ver. Dentro del scaffold vamos a tener un navbar. Y dentro del navbar vamos a tener un action sí, pero vamos a tener también un title, ¿cierto? Acá un title. Y el title va a ser un test que lo vamos a llamar, no sé, nuestra tienda puede ser de cualquier cosa. En este caso vamos a hacerla como de marcas de autos, ¿cierto? Car Brands. Muy bien. Y vamos a tener aquí acciones. ¿Por qué acciones? Porque ustedes saben que hasta aquí, bueno, ahí me salió error porque todavía no se ha terminado de construir bien, porque en el main yo no le he dicho cuál es my homepage. Entonces le digo homepage y le digo que lo importe de page. Guardo. Y ahí me está cargando. Pueden ver que todo es aquí a tiempo real, un ejemplito sencillito, y que podemos ir probando si no tenemos nuestro sistema pues como funcional, ¿cierto? Entonces tenemos el homepage, un scaffold, una acción. Recuerden que en una aplicación de carrito de compra normalmente por aquí arriba está nuestro carrito de compra, ¿correcto? Entonces vamos a agregar aquí un icon button. Y el icon button va a tener un icon que va a ser icons. El carrito de compra es shopping-cart. Sí, shopping-cart. Y le vamos a poner también un on-press. ¿Cierto? Lo vamos a dejar por ahorita. Tenemos ahí el on-press, aquí nos va a salir el carrito de compras. Ahí está, ¿cierto? Se ve. Y listo, ya tenemos nuestro adbar. Vamos a agregarle el body. ¿Sí? Vamos a agregarle el body. Para el body, ahí. Vamos a crear un list view. Que el list view va a ser nuestra lista de productos que vamos a darle pues como a comprar para que se añaden al carrito de compra, ¿cierto? Entonces nuestro list view builder va a tener un item builder y va a tener un item count, ¿cierto? Para poder mostrar necesitamos una listica, ¿cierto? Una listica de la marca de carros. Vamos a crear una aquí rapidito, una final list string que sea car brands y va a ser igual a una lista. Ponemos punto y coma aquí y podemos poner, por ejemplo, Toyota, Honda, Chevrolet, Ford, Volkswagen. Por poner unas, pongamos un último, BMW, ¿cierto? Ya, y vamos a mostrar aquí en item.com que sería carbrands.length. Y en el item builder vamos a poner dentro del item builder un list style, ¿cierto? Entonces aquí necesitamos el contest, command, index. Y dentro ponemos return
list style, y el list style, punto y coma, nos recibe un title. El title va a ser sencillito, un test con Carbrand en la posición index. Ese va a ser nuestro título. Y guardemos por ahora yo creo que podemos ver, aquí me está saliendo un error por, este no debe ser constante, no, yo creo que una constante, que igual aquí para lo que necesitamos, vamos a dejarlo así como una constante, que por ahora no vamos a usar esa lista fuera de aquí, ¿cierto? Listo, miren que ahí apareció entonces en la lista de carros, ¿cierto? De vehículos, de marcas de vehículos. Entonces la estamos mostrando a través de este list style, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que a cada list style le voy a agregar un trailing, ¿cierto? Que recordemos que es una funcionalidad que va al final de cada uno de los list style, para que cuando le demos clic sea como nuestro añadir al carrito, ¿cierto? Entonces vamos a poner un icon button. El icon button, recordemos, recibe un icono. Y aquí ponemos icons.favorito. Y recibe un onPress. Ponerlo separadito aquí para que lo podamos visualizar bien. Y el onPress vamos a dejarlo por ahorita vacío. Es como para que tengamos por ahora la interfaz. Entonces aquí nos va a cargar y fíjense que ya tiene cada uno como el botoncito como para ir agregando, ¿cierto? Ahora vamos a agregar la segunda página, ¿cierto? Que sería la del carrito ya hecho. Este es mucho más sencillo, de hecho podemos copiarnos el scaffold de aquí y le cambiamos algunas cositas. Entonces nos copiamos este scaffold, pegamos aquí un stateless, card page, ¿sí? Estos import, lo eliminamos, ponemos acá el material y retornamos el scaffold que acabamos de traer. ¿Cuál va a ser la diferencia de pronto aquí? Bueno, en el adbar, el test, podemos poner como card shop Carbrand, ¿cierto? Y en actions no vamos a poner actions porque no necesitamos ya que esté aquí al final, sino que voy a poner un leading para regresar a la página anterior, ¿cierto? Entonces pongo un icon button, un icon, en icon pongo un icon punto navigate before, y me falta el onPress, que va a ser un pongamos esto abajo para que sea bien también, así de bonito. Y aquí ponemos un navigator punto pop para regresar a la pantalla anterior. Context. Listo. Y aquí en el body vamos a mostrar un list builder, pero voy a dejarlo por ahora comentado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una lista que mostrar, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a trabajar en ese aspecto. ¿Qué nos falta de pronto antes de empezar con el singleton? La comunicación entre el homepage y la otra pantalla, que ese sería en este icon button de ver el carrito de compras, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que en el onPress ponemos un navigator punto push y dentro del navigator punto push ponemos context, coma, y a dónde vamos a viajar. Desde el material page route, builder,
contest y vamos a card page. Aquí me dice que tengo que importarlo, listo, coma y guardamos. Un navigator sencillo, por ahora no hemos hecho pues algo a gran escala, entonces vemos que si le doy al carrito de compras me lleva al carrito, ¿cierto? Que todavía no tiene nada. Y tenemos para darle clic a los productos y aquí vamos a ver pues reflejado esos productos, ¿cierto? Pero entonces aquí ya necesitamos nuestro singleton, que es el que va a ser nuestra comunicación. Entonces vamos a crear dentro del if otra carpeta que se llame singleton y adentro voy a crear singleton. Bueno, podríamos ponerle otro nombre diferente, ¿cierto? Como para que sea más específico a lo que necesitamos, como por ejemplo product list singleton.dar. Y que recordemos que el nombre del archivo debe coincidir con el nombre de la clase. Entonces aquí creo una clase que se llame product list singleton. ¿Bien? Acá vamos a hacer exactamente los principios que aprendimos con Aleja, ¿cierto? Que son, primero, crear nuestro constructor privado. Entonces creamos product singleton punto guión bajo y el nombre de nuestro constructor privado. En este caso le voy a poner internal. Recuerden que ya nos explicó que este nombre de nuestro constructor privado puede ser cualquiera, ¿cierto? Sino que por temas de aprendizaje poníamos private constructor, pero pues aquí vamos a utilizar internal como para que veamos algo diferente. Siguiente paso, construir la variable estática, ¿cierto? Entonces static final se llama product list singleton _instance va a ser igual a product list singleton punto internal. De esta manera estamos creando la asignación de esa primera instancia, esa instancia que vamos a utilizar, la instancia global. Luego voy a crear un método factory del product list singleton y en él retorno la instancia. ¿Sí? De esta manera, fíjense que ya construí mi singleton. Hasta aquí ya lo aprendimos con Aleja, fue la construcción de nuestro singleton, una de las formas, que es la del método factory, ¿cierto? Pero recuerden que pueden utilizar la que más sea de su gusto o agrado. Y ya aquí adentro ya nosotros vamos a poder construir los métodos, variables, todo lo que queramos usar de manera compartida. En este caso yo voy a crear una lista de strings que se va a llamar car brands y va a ser igual a vacío. Y esa es la lista que voy a compartir, ¿cierto? Entonces de esta manera, ¿cuál es el propósito? En la página 1 yo quiero guardar en esa lista algunos valores, pero cuando navegue a la página 2 quiero acceder a esos mismos valores a través de mi clase singleton. Entonces, ¿cómo se hace? Vengamos entonces a nuestro homepage, ¿cierto? Lo primero, tenemos que instanciar nuestra clase, ¿cierto? Entonces ponemos final product list singleton, vamos a llamar product list singleton, va a ser igual a, y aquí fíjense que aquí lo que voy a hacer es instanciar con respecto a, bueno, aquí me dice que tengo que importarlo. Miren que lo que voy a hacer, me sigue diciendo que constante, no, bueno, ella me corrigió por ahora, pero no. Yo creo que se me están corrigiendo. Es que tienes que construirlo dentro del método build, porque en el espacio de construcción del objeto, entonces te va a generar siempre ese problema. Sí, no, pero vamos a hacerlo dentro del build. Lo importante es generar una instancia del singleton. Fíjense que aquí aparentemente yo estoy creando una instancia de singleton, ¿cierto? Ya estoy creando una instancia a través de mi constructor.
Lo que no sabemos es que internamente, lo que no sabe el cliente de que está usando Singleton, bien sea mi homepage, es que internamente estamos accediendo a un constructor privado, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decirle que cuando le dé on preset, ¿cierto? ¿Qué necesitamos que haga? Que añada a la lista el producto al que le dimos clic. Entonces podemos decir product list singleton.carbrands.add y añadimos que pues carbrands.index. De esta manera, cada vez que yo le dé clic a estos botoncitos, se va a añadir hacia el que le dé clic a esa clase, ¿cierto? Pues a esa lista de strings. Entonces, por este lado ya tenemos listo eso. Ahora, yo tengo que mostrar esa información dentro de nuestro carrito. Entonces, ustedes pensarán, no, pues enviamos por parámetros, la lista seleccionada. Pues no, aquí es donde viene lo lindo del singleton, ¿cierto? Aquí en el singleton voy a crear también una instancia. Entonces, product list singleton y lo importamos. Product list va a ser igual a product list singleton. Si esto fuera una clase normal, en cuanto yo haga otra instancia, ¿qué va a pasar? Pues básicamente estaría creando una instancia diferente. En el tema de ahorita de los ejemplos del carro, del mecánico, estaría yendo a otro taller, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto es lo bonito del singleton, que cuando yo vuelvo a crear esta instancia, realmente estoy llamando es a la instancia que ya está creada del constructor privado. Por ende, estoy llamando exactamente a la misma instancia que instancié en homepage. Por esa misma razón es que estoy compartiendo la información, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí es simple. Voy a descomentar nuestro list view builder y aquí voy a llamar a product product list singleton.carbrands.length para utilizar la lista, ¿sí?, que está dentro de ese singleton. Acá hago lo mismo y en este pues ya no necesito este try, entonces lo voy a dejar solo el list type. Pues guardo y miremos a ver qué tal está funcionando. Entonces, si le doy clic al carrito, fíjense que no hay nada. Si le doy onda y for, cuando le di al carrito, fíjense que está onda y for. Fíjense que no estoy compartiendo información entre pantallas de manera directa. Fíjense que incluso creé una instancia del product list singleton, pero aún así está compartiendo información, porque cada vez que llama a este factory estoy retornando siempre esta misma instancia, ¿cierto? Esta misma instancia que pertenece a este constructor privado. Y como nos explicaba Aleja, mucha gente lo confunde, que este factory se llame igual que la clase no hace que este sea su constructor principal. El constructor principal siempre es el que está así solito, ¿cierto? Pero que lo podemos convertir en privado con punto guión bajo algo, para que de esa manera solo este constructor pueda ser usado dentro de esta clase, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando utilizamos este otro, que es un factory, que ya vimos en charlas anteriores, el tema del factory, ¿cierto? Que vimos la charla, vemos que podemos de esa manera crear otros constructores. Entonces aquí estamos creando como una especie de otro constructor, pero que a su vez nos retorna la instancia del constructor principal de la clase. De esta manera podemos acceder. Al igual que tenemos esta lista, ¿sí? Al igual que tenemos esta lista, podríamos tener métodos, podríamos tener varios get and setter, ¿cierto?, que nos permitan guardar información, obtener información, jugar con eso. Entonces, esta es una forma, un ejemplo un poco más amplio y real de cómo utilizar el singleton, ¿sí? Cositas a mejorar dentro de nuestro ejercicio.
Por ejemplo, ya si ustedes quieren jugar un poquito más con eso, podríamos ponerle, por ejemplo, en este Actions, un test que tenga la lista de productos que hay agregadas en el carrito. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, llamando al singleton y a la lista, .len, para que de esa manera, y bueno, .toString claramente, para que de esa manera saber cuántos productos hay en el carrito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me va a salir el carrito y un 0. No sé si ustedes alcanzan a ver el 0. ¿Sí lo ven? Bueno. Sí. Ok, y cuando le doy, por ejemplo, a Action Presser, fíjense, necesito hacer un cambio de estado. Entonces voy a convertir esto en stateful. ¿Sí? Y ya con el stateful sí puedo pasar esta instancia aquí a mi state. Y veamos estos. Le hago aquí un set state. Con mi set state, entonces vamos a reconstruir. Y miren, si yo selecciono, ahí ya me dice que hay 1, 2, 3, ¿cierto? Si me meto adentro, efectivamente hay 3, ¿cierto? Entonces fíjense que ya yo tengo un control de la información mucho mayor que, combinado con algún manejador de estado, puedo hacer uso de esta información, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cierto?, con respecto al uso del singleton. Mucha gente piensa que esto es un antipatrón, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿realmente esto es un antipatrón? Y es que en la comunidad, no solo de Flutter, sino en el total de temas de codificación, porque tenemos que entender que ser programador no es tan simple como escribir código, realmente es algo bastante complejo y a lo que hay que tenerle mucho amor. Y así como hay que tenerle mucho amor, hay que entender que hay demasiadas diferencias entre los desarrolladores y entre lo que les gusta, lo que no, y lo que pues como consideran que se debe usar. Entonces hay muchas opiniones diversas frente a si el singleton es un antipatrón o no. Lo que tenemos que entender es, ¿realmente lo estamos utilizando de la manera correcta? ¿Cierto? Está claro que no todo es o es bueno o es malo, tiene sus intermedios. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar que el singleton tiene unas formas muy específicas de usarse de manera correcta, pero se presta mucho a que sea usado de manera incorrecta para manejar la información dentro de nuestra aplicación, ¿cierto? Llevando vulnerabilidades, llevando malos accesos, mala comunicación. Entonces esto es lo que ha llevado a que mucha gente le tenga una mala estima, ¿cierto? Pero realmente, al igual que este patrón es mal usado en muchas ocasiones, hay otros patrones que vamos a aprender precisamente aquí en la comunidad, que nos vamos a dar cuenta que si no se usan de manera correcta, pues también van a convertirse en antipatrones, ¿cierto? Entonces, la respuesta si es un antipatrón es que no es una respuesta correcta a lo que es singleton. Simplemente es un patrón que tiene muchísimas formas de usarse de manera incorrecta. Entonces la idea es que aprendamos a usarlo de manera correcta, ¿sí? Listo, entonces teniendo esto en cuenta, pasemos a esto. ¿Cuáles serían esas conclusiones positivas del singleton? Aleja. Listo, entonces podemos concluir que singleton tiene algunas cositas positivas y otras no tanto, pero 3 de ellas son: la primera, que podemos tener la certeza o la seguridad de que nuestra clase siempre va a tener una sola instancia. La segunda es que vamos a poder tener un acceso a esta instancia de manera global. Y la tercera es que solamente vamos a hacer una instancia de nuestra clase la primera vez que la utilicemos.
Entonces, el resto siempre nos va a devolver la que ya tenemos. Y con esto pasamos entonces a las conclusiones no tan positivas que tiene Singleton. ¿Cuáles serían esas conclusiones no tan positivas? Básicamente serían, primero, que se vulnera el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque, como bien Aleja nos enseñaba muy al inicio de esta charla, es que el patrón Singleton se usa para solucionar dos problemas y no solo uno, ¿cierto? Es el tema de generar una sola instancia y de generar un acceso global. Entonces, por lo tanto, se vulnera el principio de responsabilidad única. Segundo, el patrón Singleton puede enmascarar un mal diseño, ¿cierto? Lo que yo les decía, o sea, es que puede llegar a pasar si los componentes del programa saben demasiados unos de otros. Cuando hemos trabajado temas de arquitectura limpia, entendemos cómo debe ser la base de paso de información entre canales dentro del mismo flujo. Por lo tanto, ¿cierto? Se puede prestar a que sea un mal diseño el hecho de tener esa información regada, que ahí es donde, como les digo, el mal uso de este patrón puede convertirlo en eso que llaman, entre comillas, antipatrón, ¿cierto? Lo otro, este patrón requiere un tratamiento especial en un entorno de múltiples hilos de ejecución. ¿Por qué? Porque si estamos ejecutando múltiples hilos en múltiples cosas, realmente al estar reconstruyendo esta clase Singleton como tal, estamos creando varias instancias de un objeto Singleton. Por lo tanto, ya no es Singleton, ¿cierto? Entonces, como que hay que tener eso en cuenta. Ahora, lo tercero, lo cuarto, y por lo que mucha gente le pone un poquito de problema al tema del Singleton, y es que puede llegar a ser muy complicado realizar pruebas unitarias del código cliente. ¿Cómo así? El código cliente, digamos que es el que usa Singleton. Entonces, si simplemente estamos creando una instancia de manera interna, como lo hice yo en el ejercicio, y allí dentro estamos utilizando la información de este Singleton, cuando estemos realizando las pruebas unitarias, nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos acceso a esta información porque faltaría como esta inyección de dependencias, que de hecho, dato curioso, el patrón Singleton se creó mucho antes de que se generara la inyección de dependencias. Por lo tanto, en su construcción original, siempre había una mala práctica desde ese punto de vista, ¿cierto? Ahora ya podemos pensar en maneras originales de simular el Singleton, pero se presta mucho a errores, ¿cierto? Entonces hay que saber manejarlo muy bien en ese aspecto. Es una parte negativa porque entonces, pues, como les decía, buscar una manera original de simular el Singleton, o no escribirle pruebas a lo que va del Singleton, o la otra sería no utilizar el patrón, ¿cierto? Entonces, como que tengan mucha consideración ese tipo de cosas. Recuerden que nosotros testeamos clases como tal, más no patrones. Entonces hay que saber jugar con eso, ¿cierto? Y bueno, básicamente eso es todo lo que teníamos para mostrarles del patrón Singleton. Espero les haya gustado. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, feedback, consignaciones a nuestras cuentas bancarias. Todo es muy bien recibido. Por aquí no me comentan nada. Quiero decir dos cositas. Bueno, primero, lo que acá, excelente charla magistral de los dos. Es un patrón muy querido para mí personalmente, o sea, esto ya es muy subjetivo, porque de las primeras aplicaciones que yo empecé a hacer en el mundo mobile, usaba mucho el patrón Singleton. Para todo, incluso las primeras veces que estábamos aquí en Pragma, todos tenían Singleton. Entonces es muy chévere. Un chascarrillo y un truco chistoso es que cuando lo metemos dentro del build, ustedes saben que el build se ejecuta varias veces en el proceso de creación de los widgets. Entonces, teniendo el patrón Singleton, uno evita la redundancia de las llamadas al mismo objeto.
Entonces, eso sería como una cosa curiosa de algo que vimos hoy mismo. Y precisamente como decía Dora, pues estando allá en Bebido, ¿quién prueba eso? Nadie, porque no se puede moquear, ¿cierto? Pero bien, bien, excelente. Y los animamos para las próximas charlas a que participen más. Pues bueno, no, muchísimas gracias. La verdad es un patrón también del que le tengo mucho cariño. Así que siempre disfruto mucho trabajar en él. Y bueno, no, espero pues que les haya gustado a todos, a los que nos ven en diferido a través de YouTube, que nos den los comentarios para nosotros estar ahí atentos y responderles en lo que necesiten, y no invitarlos a que formen parte de esta linda comunidad que sigue creciendo y se viene con muchas más cosas increíbles. Así que eso, denle like y suscríbanse. Muy bien, entonces hasta luego a todos, que tengan una muy feliz tarde. Doy ahorita la introducción y entran ustedes a la chat. Listo, listo. Falta la cámara de Dot para que la prenda ahí. No, estamos viendo, la cámara funciona bien. Yo estoy, esperen, está aprendiendo. Listo, sí, ahí está perfecto. Está horrible. Está grabándose, está interesante. Sí, pero esto solo lo va a ver la diseñadora, y la diseñadora es del equipo. Ella sabe desde dónde está dónde. Ella es de los buenos. Saca memes.